26, del 17 al 29. Dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vamos a continuar cantando a nuestro Dios. Quisiera leer un pasaje, la carta a los Romanos, capítulo 5, dice la palabra de nuestro Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante en el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice también en el versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Una gran verdad en que desde el principio, cuando Adán pecó, el pecado pasó a todos nosotros. Todos hemos pecado y por lo tanto merecemos la muerte. Sin embargo, Dios tuvo misericordia y mostró su amor para con nosotros en que envió a su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, a este mundo, y en el Calvario entregó su vida. Así que esta mañana les invitamos a que nos pongamos de pie y cantemos: oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Tenemos esta esperanza viva en que nuestro Señor vive. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor.
esperanza de vida eterna. Y muchas veces es difícil de entender cómo nuestro Dios, nuestro Salvador sin pecado, por nosotros se hizo pecado. Y en la cruz del Calvario fue inmolado nuestro Señor, y por todos nuestros pecados Él murió y los borró en esa cruz. No lo podemos entender como un amor tan grande fue mostrado hacia nosotros que solo merecíamos la muerte y la condenación. Y damos gracias al Señor por su gran amor. En la cruz del Calvario fue clavado Jesús, y todos sus pecados Él borró en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. No lo puedo entender, no sé por qué Él vino a morir por ti, por mí, pero una cosa sé, que el Cordero murió. Ahora vivo seguro y con Él oraré. Ahora sirvo a mi Cristo y su rostro veré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. No lo puedo entender, no sé por qué Él vino a morir por ti, por mí, pero una cosa sé, que el Cordero murió. El sacrificio. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener.
celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar, celebrar a Cristo, celebrar. Cristo vive, Cristo vive y por siempre reinará. Cristo vive, Cristo vive, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que Jesucristo vive hoy. Amén. Nuestro Señor no solo murió en una cruz y se quedó ahí, sino que resucitó, venciendo a la muerte. Un amor tan grande. De tal manera nos amó que su vida no escatimó. Y por su amor viviremos, cantaremos, caminaremos. Que ese sea nuestro deseo. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar
le seguiré. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Abramos nuestras Biblias en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Hemos cantado alabando a nuestro Dios por el sacrificio que vino a hacer por el pago de nuestros pecados, y vamos a recordar más tarde este evento. La palabra de Dios le enseña el hermano Pablo a los hermanos de Corinto y dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a preparar sus corazones para la predicación. Buenas tardes, hermanos. Pues es un día muy bonito, como todos los domingos. Nos gozamos en el estar aquí y poder juntos alabar al Señor con estos cantos que llenan de gozo nuestro corazón. Pero también pues venimos a meditar en la palabra del Señor. Y hoy es un día que recordamos lo que el Señor hizo por nosotros y vamos a meditar en este sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Ya nuestro hermano nos ha ayudado a leer el pasaje, así que vamos a orar en esta hora. Señor, estamos delante de tu presencia, agradeciendo, Señor, por la bendición que nos das de tener la vida, de tener el tiempo y darnos, Señor, todas las bendiciones que necesitamos para estar bien, Señor. Gracias especialmente hoy por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias porque, Señor, pues no siendo merecedores, tú te dignaste en mirarnos y rescatarnos para ser tus hijos. Y ahora, Señor, pues adorarte. Ayúdanos, Señor, a recordar cuánto costó ese sacrificio, el costo que tuvo, Señor, ese sacrificio que fue tu propia vida para que nosotros pudiésemos tener esa seguridad de vida eterna. Señor, guíanos en este día por medio de tu Espíritu para que podamos meditar en eso y que nuestra fe pueda ser afirmada en ti y que nuestro gozo en servirte cada vez sea pues más, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana, basado en este pasaje que pues muy conocido para todos nosotros, es anunciando la muerte de Cristo. Y bueno, ¿cuál es el propósito? Nos preguntamos cuál es el propósito al celebrar la cena del Señor. Pues ese es el propósito, es anunciar la muerte de Cristo, como nos dice este pasaje de 1 de Corintios 11:26, dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Al celebrar la cena del Señor, hermanos, podemos recordar que Cristo vino a morir por nuestros pecados, y a la vez nosotros anunciamos que solamente en el sacrificio de Cristo hay salvación. Cuando celebramos la cena del Señor, recordamos que Él murió por nosotros, pero a la vez estamos testificando
que solamente en Jesús hay salvación, y eso es lo que nos enseña la palabra. Hoy vamos a recordar que la muerte del Señor Jesucristo es lo que hizo posible que usted y yo podamos llegar hasta la presencia de Dios sin interrupción, porque es Cristo el que nos permite llegar a la presencia de Dios. Hoy podemos recordar que es por medio de Cristo que usted y yo pues hemos tenido el perdón y hemos sido salvados de la muerte misma, y que Cristo, hoy también podemos recordar que Cristo nos mostró su bondad y misericordia en nuestra vida. Y al recordar esto, hermanos, pues el propósito de esto es que podamos darle gracias. El propósito es que al entender lo que Él hizo por nosotros y lo que esto costó, podamos nosotros realmente vivir para Él. Y también al recordar esto, nosotros podamos estar preparados porque sabemos que un día viene. Y así que vamos a ver aquí algunos puntos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y número 1, vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, y que esto debe motivar nuestro corazón para ser agradecidos. Dice el versículo y los versículos que leímos, versículo 24 especialmente y 25, y me enfoco en la segunda parte, pero vamos a leer los dos versículos. Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice esa última parte: haced esto en memoria de mí. Versículo 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y nuevamente dice: haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Nosotros decimos que la celebración de la Cena del Señor es una ordenanza que Dios nos ha dejado, y el Señor nos ha dicho que lo celebremos en honor a Él. Al celebrar la Cena del Señor, lo primero que podemos recordar es que es lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Y el propósito de recordar esto, como dijimos en el título, es que nosotros podamos tener un corazón agradecido. Y mire que en la palabra de Dios encontramos en varias ocasiones cómo el Señor pidió al pueblo especialmente en esa interacción con el pueblo de Israel, que ellos pudieran recordar, es decir, Dios les ordenó que pusieran señales o levantaran señales para que pudieran recordar lo que el Señor hizo en favor de su pueblo. Y esto tenía como finalidad que ellos no se olvidaran, porque nosotros los seres humanos nos olvidamos con facilidad a veces lo que Dios hace por nosotros. Y también tenía como finalidad que no se olvidaran, pero que las siguientes generaciones pudieran aprender y tener su fe muy firme, y su fe y su confianza en el Señor, en el caso de nosotros en Jesús, y poder vivir agradecidos con Él. En nuestro corazón debe haber esa actitud de agradecimiento a Dios. Yo no sé si usted ha pensado, pero en alguna ocasión dentro de las lecciones que a veces damos en discipulado, en una de ellas dice que cómo no estar agradecidos si cuando tú estabas muriéndote, estabas ya a punto de morir y no tenías esperanza, y el Señor es como cuando vino y te puso el salvavidas y te rescató y te sacó y hoy tienes vida. Entonces eso debe ser un motivo para agradecer y vivir agradecido, porque si hoy tienes vida, si hoy tenemos vida, es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque el Señor ha mostrado su bondad en nosotros. Y esto es lo que ordenó el Señor al pueblo, que recordaran cómo Dios mostró sus bondades en la vida del pueblo. Uno de esos ejemplos lo podemos ver en el libro de Josué. Josué capítulo 4, versículos 5 al 7. Y fue en ese momento cuando cruzaron el río Jordán, no el Mar Rojo, el río Jordán. El río Jordán. Recordemos que el pueblo de Israel ya
han transcurrido 40 años, Moisés ya prácticamente ya no está. Es el momento en que Josué va a introducir al pueblo a la tierra prometida. Y el momento en que él va a introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida, el río Jordán es un río que se está desbordando. Y el Señor le dice, tienes que cruzar. Pero antes le dices, tienes que santificarte y dile al pueblo que se santifique y entonces vas a cruzar. Y les ordenó esto, versículos 5 al 7. Y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando los hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Había una señal ahí. 12 piedras tomadas del centro del río Jordán por 12 hombres que representaban las 12 tribus, tenían que tomarlas en el momento que estaban cruzando y llevarlas y levantar ahí realmente un monumento que iba a ser un monumento conmemorativo en el cual iban a recordar el gran favor que Dios les hizo. Cada vez que el pueblo veía este monumento, veía estas piedras, recordaba las maravillas de Dios, las maravillas que Dios hizo en favor de su pueblo. Cada vez que ellos podían ver estas piedras, recordaban que las aguas se detuvieron, porque aquí dice que se abrieron, y prácticamente, si usted lee el pasaje, encuentra que el arca tenía que pasar a una cierta distancia. Y para pasar a esa distancia uno dice, bueno, ¿de qué tamaño fue la abertura para que se pudiera cruzar? Bueno, realmente lo que dice es que las aguas se detuvieron como en un montón, y entonces todo lo demás quedó libre. Y el que pasara esto, hermanos, fue algo maravilloso. Cómo Dios hizo que el agua de un río se detuviera cuando está en la época que se está desbordando y es una gran cantidad de agua. Bueno, se detuvo el río, se abrió el río y el pueblo pasó en seco de una manera milagrosa, maravillosa, sin sufrir ningún daño. De tal forma que cada vez que el pueblo recordaba este evento tan significativo, su corazón era motivado a dar gracias. Y dar gracias, hermanos, porque solamente la bondad de Dios y el poder de Dios podía hacer esto que nadie podía hacer y nadie pudo hacer. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida, hermanos, y sigue haciendo grandes cosas en tu vida, porque ese pueblo que Dios salvó en ese tiempo es exactamente ese pueblo en el cual Dios había designado que vendría el Salvador. Y si ese pueblo hubiese perecido, ese pueblo no hubiera seguido, nosotros tampoco tendríamos ese Salvador que venía de ese pueblo de Israel. Nosotros aún cuando leemos la historia, cuando leemos el libro de Josué, cuando vemos este evento, cuando contamos la historia a los niños, en verdad nos maravillamos y nos edificamos en estos pasajes al poder ver la fidelidad de Dios en la vida de su pueblo en todo tiempo. Porque Dios había prometido que iba a estar con su pueblo. Y Dios ha sido fiel y ha estado con usted como ha estado conmigo en todo tiempo. Y es ahí donde el pueblo de Israel veía ese monumento, veía esas piedras y tenía que recordar que Dios había hecho esas cosas maravillosas de abrir el río para poder cruzar, porque les mostró su bondad, su misericordia y quería darles la tierra prometida. Cruzaron al otro lado
Conquistaron Jericó y conquistaron toda la tierra de Canaán en ese tiempo, y fue solamente porque Dios estaba con ellos. Entonces eso tenía que tener, promover en el corazón de los israelitas, de aquel pueblo, gratitud, como lo tiene que también lo tiene que hacer en nuestro corazón cuando recordamos las cosas que Dios ha hecho. El segundo ejemplo que vemos que el Señor mandó igual que se celebrara para recordar lo que Dios hizo fue especialmente la celebración de la Pascua. El Señor fue quien ordenó que el pueblo celebrara la Pascua, y también con la finalidad de que ellos pudieran recordar cómo Dios los libró de la esclavitud y de la muerte, porque ellos estaban condenados a la muerte, esclavos en un lugar donde predominaba la maldad, el pecado. Estando en la esclavitud, Dios los sacó de ahí, Dios los libró de ahí, y entonces ordenó que celebraran la Pascua para que ellos pudiesen recordar cómo Dios los sacó. Y cómo tenían que celebrar esta Pascua, con esas hierbas amargas y todas las cosas que usaban para recordar el tiempo en que vivieron en ese lugar, que eran tiempos difíciles y tiempos de maldad y tiempos de pecado, sin duda. Y dice allá en Éxodo capítulo 12, versículo 24 al 27, lo siguiente: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos. No solo para los padres en ese tiempo, sino también para los hijos y para siempre, dice el versículo. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. La celebración de la Pascua, hermanos, fue un evento muy importante que el pueblo de Israel recordaba en verdad con mucho gozo, con mucha alegría, porque fue algo extraordinario. Fue prácticamente el final de las 10 plagas con las cuales Dios castigó al pueblo de Egipto, y en la última plaga, que era la muerte de los primogénitos, bueno, pues fue ahí cuando el ángel de Dios, el ángel de Jehová, dice que pasó por encima de las casas, encima de las casas de los israelitas, pero no de los egipcios, porque todos los egipcios murieron, sus hijos, todos los padres o las familias egipcias, pues sus hijos murieron porque ellos no creyeron en el Señor. Y entonces el pueblo de Israel, como el Señor les ordenó lo que tenían que hacer y ofrecer ese cordero y poner esa sangre en los postes y en los dinteles de las puertas, bueno, Dios permitió que ellos fueran salvados por ello. Y el pueblo de Israel celebraba la Pascua con alegría, recordando la maravillosa salvación que Dios le dio, como les dije, de la esclavitud y de la muerte, porque en las casas de los israelitas no lloraron por sus hijos. Cada vez que celebraban la Pascua, uno de los hijos, como familias, se reunían y era una familia. Podemos pensar en ese día de acción de gracias, como a veces damos. El padre se levantaba, el hijo preguntaba, ¿qué es este rito? ¿Qué significa esto? ¿Por qué celebramos esto? Entonces el padre tenía la encomienda, el padre de familia tenía la encomienda de levantarse y dar una explicación acerca de la muerte del Cordero Pascual para toda la familia. Y así lo hicieron y así lo perduraron de generación
en generación hasta el tiempo que pues cesó de celebrarse la Pascua, especialmente ya en el tiempo del Señor, cuando Él instituye la cena del Señor, en el caso de nosotros los cristianos, cuando vino el Mesías. Y cada vez que celebraban la Pascua, entonces ellos se gozaban, y en esta celebración pues había bonito recuerdo de lo que Dios hizo, y provocaba en sus corazones gratitud. Gratitud porque si ese pueblo tenía vida, no era porque era un pueblo fuerte, no era porque era un pueblo que se había defendido con muchas estrategias, sino porque Dios lo había sacado, porque Dios los había liberado. Así nosotros, hermanos, Dios nos ha liberado, nos ha librado de la condenación, nos ha librado de la muerte. Fue en esta celebración de la Pascua que el Señor instituyó la celebración de la Santa Cena, lo que nosotros le llamamos una ordenanza que el Señor nos ha dejado, y es la voluntad de Dios que todos nosotros los cristianos la celebremos recordando lo que Él hizo en la cruz en favor de nosotros, y al recordar esto, nosotros seamos agradecidos con el Señor. Por naturaleza, hermanos, el ser humano es ingrato. He escuchado a muchas personas que me dicen, o por lo menos algunas personas que me han dicho, es que yo le hice mucho bien a esa persona. ¿Y cómo me pagó? Con mal. Así es el corazón humano, ingrato. Nos olvidamos del bien que otros nos hacen, pero especialmente en este caso, nos olvidamos del bien que Dios ha hecho por nosotros. Nos olvidamos realmente de lo que, del lugar donde estábamos y cómo el Señor nos libró de eso, nos libró de la condenación, nos libró de la muerte eterna, nos libró no porque lo mereciéramos, sino por su pura gracia. Pero somos malagradecidos y somos ingratos, porque a pesar de que sabemos eso, nosotros no respondemos o no hemos correspondido al Señor como debiéramos hacerlo, porque a veces somos desobedientes, porque a veces con todo el conocimiento desobedecemos y hacemos aquello que no debiéramos hacer, porque nuestro corazón es ingrato. Y aun cuando nosotros hemos hecho esas cosas, el Señor nunca ha apartado su misericordia de nosotros, como nunca la apartó de su pueblo y nunca la apartará. Y esto, hermanos, debe llenar de gozo nuestro corazón, y esto debe llenar de alegría nuestro corazón, y hacer que nuestra fe pueda ser fortalecida, porque si hay algo que el Señor no va a hacer, es apartar su misericordia de nosotros. Su misericordia estará siempre a nuestro lado, siempre va mostrando misericordia, de una y de otra manera. Y no exactamente como diríamos, bueno, Dios me va a pasar todo esto, no, en ocasiones me va a mostrar su misericordia, aún corrigiéndome por el bien mío, por el bien suyo. Eso lo va a hacer el Señor, pero el Señor ha prometido no apartar su misericordia de su pueblo. Isaías capítulo 54, versículo 10, dice, hablando de lo peor que puede suceder en nuestro mundo, pero de la seguridad que podemos tener en cuanto a la misericordia de Dios. Isaías 54:10 dice lo siguiente: porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Todo se puede destruir,
Todo se puede acabar. El mundo puede estar de cabeza. Puede venir la peor catástrofe que podamos tener a nivel mundial. Pero el Señor nos dice, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Hermanos, por la misericordia de Dios aquí estamos. Por la misericordia de Dios estamos aquí. Cuando participamos de las Santas Cenas, hermanos, nosotros podemos recordar por medio de ella, y el Señor nos habla a nuestro corazón y dice, si tú estás aquí, es porque yo he tenido compasión de ti. Y se ha compadecido de nosotros. Y esta es una gran bendición que Dios nunca nos dejará en nuestra miseria, en nuestra tristeza, aún en nuestro desvío, sino que nos mostrará cada día su misericordia. Así que al recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, debe traer en nuestro corazón gratitud, y al ver cómo lo ha hecho con nosotros, debe fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. Porque Dios ha sido fiel y ha hecho grandes cosas por nosotros. Lo segundo que tenemos que recordar, hermanos, en la muerte de Cristo, en la muerte de nuestro Señor, es recordar el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el pecado de usted, el pecado mío, tuvo un precio. Y ese precio fue la muerte de Cristo en la cruz. Pero no fue una muerte sencilla. No fue una muerte de que murió y ya, sino fue una muerte realmente atroz, una muerte que con toda la intención de que sufriera la peor muerte en aquel tiempo, la muerte de la cruz. Dice el versículo 24, recordando el sufrimiento del Señor, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, ¿qué dijo? Este es mi cuerpo, ¿qué dice? Que por vosotros es partido. Hermanos, aparte de recordar las bendiciones que tenemos en la muerte de Cristo y todo lo que Él nos dio y que debemos tener gratitud, es importante que recordemos también cómo es que Él murió por nosotros. Nosotros obtuvimos muchos beneficios, pero Él tuvo que sufrir. Y el sufrimiento, como dije, no fue un sufrimiento ligero, sino fue un sufrimiento grande, el más grande que podía existir en aquel tiempo. La tortura, podríamos decir, más grande que podía el ser humano sufrir en aquel tiempo. Él no sufrió eso por ti, o no sufrió eso por Él mismo, sino lo sufrió por ti y por mí. ¿Y cómo fue ese sufrimiento? Bueno, en la palabra misma nos da una respuesta y nos dice y nos declara realmente cómo fue ese sufrimiento. Nosotros vemos hoy las películas y cada vez las hacen más, como que la última más real, pero en la realidad fue algo de veras terrible. Mire lo que dice el Salmo 22, versículo 14 y 15, porque este salmo nos describe realmente cómo fue. Este es un salmo mesiánico y nos dice el Salmo 22, 14 y 15, recordando el sufrimiento del Señor. Dice, he sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, reditiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor
y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Puede usted imaginar eso? No nos podemos imaginar porque ni idea tenemos de cómo es. Pero lo que él está describiendo es que fue algo terrible. Dice, es como que si mi vida se derramó como agua. Y piense cómo nos sentimos cuando estamos pasando por momentos tan complicados, como cuando le dan una muy mala noticia, como cuando usted puede ver que las cosas no van bien y que no van a mejorar, y que cuando le dicen una mala noticia y usted se siente como que se desvanece. Y estoy hablando nada más de lo que es el sentimiento, ¿no? Y la emoción. Pero lo que el Señor está describiendo aquí es cómo fue su propia vida derramada. Cómo fueron sus huesos todos descoyuntados. Y usted piensa en una mano cuando se le fractura o cuando se sale un hueso. No sé si a usted le ha pasado eso. Creo que a mí no, pero he visto algunos. Gracias a Dios que no me ha pasado. Bueno, yo no jugué fútbol, pero les pasa a veces. Bueno, pero estamos hablando de eso, de esas cosas que pueden suceder, pero aquí está hablando de sus huesos que se descoyuntaron, que se salieron de su lugar. Está hablando de su corazón, cómo se derritió y cómo bajó dentro de sí, cómo se sintió. Dice que bajó por sus entrañas, derritiéndose, dice, en medio de mis entrañas, como un tiesto seco. Mi vigor, no había fuerzas más. Mi lengua se pegó a mi paladar por la deshidratación, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hermanos, el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto para que cada uno de nosotros podamos entender realmente que el sufrimiento del Señor fue algo terrible, algo demasiado grande. Y que el sufrimiento del Señor, esto que Él sufrió, no lo sufrió por Él mismo. Él no sufrió esto porque lo merecía. Él lo sufrió por ti y por mí. Él lo sufrió aún por los pecados presentes que en el presente tú y yo podemos cometer. Él lo tuvo que sufrir. Él sufrió esto. Sufrió los peores dolores en la cruz, no por sus propios pecados, sino por los nuestros. Y no solo eso, Él sufrió el abandono de su Padre. Cuando el Padre cargó los pecados nuestros sobre Él. Y en ese momento que el Señor cargó los pecados en Él, como lo declara ahí en Isaías 53, el Señor quitó su rostro de Él al ver a su Hijo sufriendo por nosotros. Al grado que el Hijo, en ese dolor y en ese sufrimiento que estaba en la cruz, Él pudo exclamar con gran voz y decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El dolor fue tan grande. Él sufrió el abandono de sus propios discípulos. Él sufrió el abandono aún cuando su Padre quitó el rostro de Él. Él sufrió el desprecio. Él fue escupido por personas pecadoras como tú y como yo. Él fue injuriado. Él fue calumniado. Él sufrió la vergüenza que tú y yo deberíamos de sufrir. Él sufrió la lanza en el costado cuando el soldado le traspasó. Y Él sufrió todo esto por nosotros.
Recordamos el sufrimiento del Señor y a veces nosotros no queremos sufrir como sus hijos. Pero Él sufrió todo esto. El precio que el Señor tuvo que pagar fue muy alto, pero todo esto, hermanos, lo hizo por amor y para expiar nuestros pecados. Y ahora nosotros, por medio de la fe en Él y en este sacrificio que Él ofreció, es que podemos tener paz con Dios. Pero Él tuvo que sufrir todo esto. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, nos dice que Él sufrió esto por nosotros, pero que también nosotros debiéramos de vivir para Él. Dice, primera de Pedro 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿qué dice? Vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuiste sanados. Él sufrió esto por nosotros, ahí en la cruz. El Señor tuvo el peor sufrimiento para librarnos de la muerte, pero para que podamos vivir y podamos vivir agradecidos, porque solo por la justicia de Dios nosotros hemos sido declarados libres de culpa y de pecado, y podamos vivir para la gloria del Señor. Así que recordamos su muerte, para que veas que el pecado, hermano, no es algo sencillo, es algo que es pasado simplemente por alto, sino que alguien tiene que pagar, y quien tuvo que pagar fue el Señor. Y cuando Él pagó, no lo pagó simplemente, lo pagó como pudieras pagar. Él pagó con su propia vida, pero a un precio demasiado alto en este sufrimiento. Pero lo tercero que podemos recordamos la muerte del Señor, lo que Él hizo por nosotros, porque Él ordenó que lo recordemos para que nosotros tengamos un corazón agradecido. Recordamos la muerte del Señor y recordamos su sufrimiento para que veamos cuál es el resultado del pecado y cómo el Señor tuvo que sufrir por ello. Él sufrió todo eso por nosotros. Su cuerpo recibió todo por nosotros. Pero también recordamos su muerte y lo recordamos en la celebración de la cena y lo seguiremos recordando hasta que el Señor regrese. Hermanos, al celebrar la cena del Señor, nosotros estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. Un día el Señor va a regresar y nadie sabe ese día. Nadie de nosotros sabe. Ningún ser humano, ni hoy que dicen, no, es que aquel tiempo no se podía saber porque no se tenía la tecnología, el conocimiento que hoy se tiene. Hermanos, estamos en lo mismo. Nadie sabe cuándo el Señor va a venir. Y como nadie sabe, nosotros como creyentes que sabemos que nadie lo sabe y no lo sabemos exactamente el día y la hora, lo que la palabra de Dios sí nos dice que debemos hacer es que, como sabemos que el Señor va a regresar y ese día va a llegar, necesitamos estar preparados. Necesitamos velar, necesitamos orar, necesitamos mantenernos firmes, porque tú no sabes el día en que el Señor venga y en qué estés tú ocupado, y en qué estés tú, cómo esté tu corazón, y cómo estás en tu relación con el Señor. Tú no sabes cuando el Señor venga. Muchos han dicho, se va a acabar el mundo en tal fecha. Y han pasado las fechas y no se ha acabado el mundo, porque nadie sabe. Pero un día va a llegar. Estaba yendo a compartir a un centro de rehabilitación y uno de las personas de ahí preguntaba, era un fin de año, preguntaba,
¿cuándo se iba a acabar el mundo? Y la respuesta es que nadie sabe cuándo, pero que para tener seguridad de que vamos a estar con Dios, era necesario creer en Jesús. Yo le di la respuesta que tenía que creer en Jesús, porque aun cuando el mundo no se acabe, si Dios te llama hoy, para ti se acabó el mundo. Si Dios te llama mañana, para ese se le acabó el mundo. Y ya no hay más esperanza. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar preparados, porque ese día va a llegar. Cuando el Señor venga, va a ser un día maravilloso, especialmente un día glorioso, un día maravilloso para nosotros, para los cristianos, y especialmente, como decía el apóstol Juan, sí, Señor, ven, porque estaba preparado y él quería que el Señor viniera, y nosotros debemos estar preparados, porque en esta vida, hermanos, solo estamos de paso, y esta no es nuestra vida que vamos a estar toda la vida. Estamos de paso, y de tal manera que tenemos que estar preparados, porque cuando el Señor venga, dije, va a ser un día glorioso, un día maravilloso para nosotros, los hijos de Dios, porque ese día el Señor viene por su pueblo y nos va a llevar con Él, y estaremos con Él, y estaremos por siempre con Él, y ya no tendremos ningún sufrimiento, y ya no tendremos más luchas en nuestro corazón, ya no habrá esa lucha con el pecado. Ese día vamos a ser transformados completamente, y le podremos ver a nuestro Salvador, y podemos estar ante su presencia y estar con Él por la eternidad, por la seguridad que tenemos, especialmente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No porque nosotros somos bien malos aún. Pero tenemos que velar y mantenernos firmes. Tenemos que velar y mantenernos firmes en el Señor. No descuides tu vida espiritual. No descuides tu relación con Dios, porque el Señor un día va a venir, y eso anunciamos, que Él viene. Y ese día, hermanos, también cuando el Señor venga por su iglesia, para la iglesia será un día glorioso, porque como dije, vamos a estar con Él, pero también en su venida es un día de juicio. Y ese día de juicio, así como fue en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, como sabemos, se estaba predicando durante 120 años, el evangelio se estuvo predicando, la gente no creía, la gente se burlaba, la gente a lo mejor dijeron que Noé estaba loco, pero el día llegó. Y ese día para Noé y su familia fue un día maravilloso, porque el Señor le salvó a él y a los suyos. Pero ese día fue un día de juicio para toda la humanidad. Y aun cuando todos corrieron y quisieron entrar, y cuando quisieron entrar al arca, la puerta se había cerrado y ya no hubo más oportunidad. Y esto es exactamente lo que va a suceder cuando el Señor venga, hermanos. Hoy, al celebrar la cena del Señor, estamos anunciando su muerte. Y es en la muerte de Cristo que tenemos el perdón. Es en la muerte de Cristo que el hombre que no ha creído, que la persona que no ha creído, tiene la oportunidad de venir a Dios, de arrepentirse y de pedir perdón. Y por medio de la fe en Él y el arrepentimiento, Él va a obtener el perdón. Y el Señor le va a mostrar su bondad y misericordia. Pero si el Señor viene y tú no te has arrepentido, créeme que ya no hay más oportunidad. Por eso es importante recordar la muerte del Señor, porque no hay otra manera de que el hombre pueda salvarse. Es importante ponerse a cuentas hoy en día, es importante ponerse a cuentas con el Señor.
Y el Señor así le decía a su pueblo y le dijo a su pueblo, como cuando le dijo a su pueblo allá en Isaías 1:18, cuando dice, venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas, a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve, será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Hay quienes no vienen a Dios. Hay quienes se están deteniendo en venir a Dios porque dicen y piensan en su pensamiento, es que hice muchas cosas muy malas y no sé si Dios me los pueda perdonar. Pero este versículo dice, si tus pecados fueran de lo peor, ven a Cristo, ven al Señor, arrepiéntete, ven al Señor y pídele perdón y Él no te va a rechazar. Él te va a tratar con su bondad, Él te va a perdonar. No pienses, porque hay muchos dicen es que ahí van pura gente que es buena. Nadie es bueno. Ninguno de nosotros es bueno. Como dije hace un rato, si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Y el Señor mismo dice ahí en Isaías capítulo 55:7, para ti que tú no has venido al Señor, dice que si tú estás viviendo aún en tu andar, en tu caminar, de maldad, dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tú puedes venir al Señor, mi hermano, amigo, tú puedes venir al Señor y entregar de verdad tu corazón. No se trata de que vivas una religión y estés aquí a lo mejor por mucho tiempo, pero no has entregado tu corazón a Dios. Ven a Cristo, porque nadie sabe cuando Él venga. Y cuando Él venga ya no hay más oportunidad. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día que el Señor te está hablando a tu corazón. Hoy es el día en el cual el Señor nos dice, ven y estemos a cuentas. Pongámonos a cuentas con el Señor. Hermanos, al celebrar la cena del Señor, hermanos, recordamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso debe motivar nuestro corazón para que cada día podamos realmente mostrar nuestra gratitud a Él y vivamos para Él. Al celebrar la cena del Señor, recordamos su sufrimiento y recordamos que el pecado tiene grandes consecuencias. El pecado, como dice la carta de Romanos, la paga del pecado es muerte. Jesús tuvo que morir por ti y por mí. Y tenemos que recordar que el Señor viene. Y como tú no sabes cuándo vendrá, cuando Él venga, pues va a venir por nosotros. Y deseamos que nos encuentre así gozosos, sirviendo, entregados a Él, estando a cuentas con Él. No somos perfectos, hermanos, pero siempre buscamos mantenernos en esa comunión con el Señor. Y si sabemos que hay algo malo en nuestra vida, quitemos eso. Pongámonos a cuentas con Dios. Y si tú no has creído en el Señor, ven al Señor. Hoy el Señor te da el perdón, pero tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que venir a Él, tienes que pedir perdón y el Señor te va a mostrar su bondad y su misericordia. Oremos y demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy podemos recordar, Señor, cuántas bendiciones tenemos en Cristo Jesús. Hoy podemos recordar que tú sufriste por nosotros en esa cruz, el peor sufrimiento, para que hoy nosotros podamos tener esa paz y tranquilidad en que no seremos castigados. Hoy podemos recordar, tu promesa es que vendrás por nosotros y que nos animas a que sigamos firmes, perseverando en nuestra fe
y creciendo, Señor, en amor a ti. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Ayúdanos a hacer lo que nos has mandado hacer. Ayúdanos a compartir tu evangelio con nuestras palabras, pero con nuestra propia vida, Señor, para que la gente pueda acercarse a ti. Gracias por tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la celebración de la cena. A mi hermano José Manuel y a mi hermano César, si me pueden apoyar, por favor. Y vamos a celebrar la cena del Señor. Dice el pasaje que leímos, una vez más leemos ahí en 1 Corintios 11, versículo 23 al 26. Dice así, leemos juntos. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque hoy podemos participar de tu mesa. Gracias, Señor, porque hoy podemos sentirnos en paz contigo, porque Cristo Jesús tuvo que pagar por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy te recordamos y tenemos nuestra esperanza firme en tu venida, y que ese día, Señor, estaremos contigo por toda la eternidad, gozándonos, Señor, porque tú nos has rescatado para vivir contigo por toda la eternidad. Señor, gracias por este momento. Permite que tu iglesia, Señor, se goce en este momento y podamos testificar que solamente en el sacrificio de Cristo hay salvación. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar gracias por lo que representa el pan con nuestro hermano José Manuel. Vamos a orar, hermanos. Señor, lleno de misericordia y de bondad, te damos gracias, Señor Jesús, por este gran sacrificio, Señor, que hiciste por todos nosotros. Ciertamente, Señor, somos inmerecedores de tan grande gracia y de tan grande amor, Padre nuestro, solo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la cruz es que podemos ir a ti, porque ahora abogado tenemos para con el Padre. Señor, ayúdanos, bendito Dios, ayúdanos a afirmar nuestra fe en ti, bendito Padre nuestro. Ciertamente somos imperfectos, Señor, pero pedimos de tu ayuda, Señor. Gracias por ese tan gran sacrificio, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por entregar tu cuerpo por nosotros, por la humanidad, Señor Jesús. Ayúdanos, bendito Dios. Toma nuestras vidas, Señor, porque venimos aquí con manos vacías, bendito Dios, porque ciertamente, bendito Dios, todo es tuyo, Padre nuestro. Pero, Señor, toma nuestras vidas, bendito Dios, en gratitud a ti. Señor, te lo pedimos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuamos en esa actitud de oración. Bueno, los hermanos que se van a participar, pónganse de pie, por favor, perdón. Y continuamos en oración, mientras nuestros hermanos pasan a repartir el primer elemento. Y dice la palabra del Señor allá en el libro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Todos tienen el primer elemento, hermanos? Muy bien, pues vamos a continuar. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, hermanos. Señor, te damos gracias porque en tu gran bondad, de manera voluntaria, decidiste ir a esa cruz y ocupar el lugar que nosotros merecíamos. Recibiste, Señor, el castigo que nosotros merecíamos. Y hoy recordamos que si tenemos comunión contigo y tenemos paz, es porque tú pagaste por nosotros. Gracias, Señor, por ocupar nuestro lugar. Gracias, en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por lo que representa la copa con nuestro hermano César. Oremos. Dios, damos gracias en esta mañana que podemos estar delante de tu presencia, mi Dios. Y esto a través del hermoso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz, al derramar esa sangre por cada uno de nosotros. Padre, como hemos orado, no somos dignos de estar recibiendo este hermoso sacrificio, pero Padre, te rogamos que también nos ayudes cada día en nuestra vida, mi Dios. Conoces de cada uno de nosotros nuestro caminar. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes como nuestro Señor Jesucristo lo fue en esa cruz. Gracias te damos por este jugo que representa esa sangre que fue derramada en esa cruz, Padre. Ayúdanos cada día, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos,
por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es lo que dice la palabra, y esto es lo que nuestro Señor vivió allí en la cruz por usted y por mí. Ahora el Señor quiere que vivamos para Él, porque aun cuando nosotros no teníamos vida, ahora tenemos vida por la gracia del Señor. Y como dice la carta de los Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 al 10, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahorita continuamos. ¿Todos tienen el segundo elemento, hermanos? Muy bien. Dice la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa, hermanos. Señor, muchas gracias, porque por tu sangre que fue derramada en la cruz, nosotros fuimos redimidos y nosotros fuimos perdonados. Gracias, Señor, porque aunque no somos merecedores, hoy, Señor, podemos estar delante de tu presencia solamente por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a recordar esto, ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mientras nuestros hermanos pasen a recoger las copas, voy a leer este pasaje que estaba leyendo y ahorita cantamos un canto con nuestros hermanos. Dice así: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Vamos a cantar un canto con nuestros hermanos. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive,
yo cruzaré.